ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Cada día tu nombre bendeciré, orar en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré, en tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, que tú eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Dile cada día tu nombre. Cada día tu nombre bendeciré, orar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Mira las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, el reino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, y no el pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
Cristo. El tema del que vamos a hablar hoy, déjeme replantear eso. El texto que vamos a utilizar hoy para abordar el tema es un texto muy conocido, un texto del cual yo creo que todo predicador y predicadora que se precie ha pasado por aquí. Y es un texto que tiene una actualidad, no sé si decir tristemente, tiene una gran actualidad, porque tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la escasez, tiene que ver con la necesidad y tiene que ver con el proyecto y el propósito de Dios para cada uno y para cada una. Así que si a usted le interesa el dinero, si le interesa tratar de ajustar nuestro estilo de vida al estilo de vida también que Dios pensó, planificó, soñó para nosotros, para nuestras familias, yo le invito a que vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Déjeme ponerle en contexto. Lo que sucede es que para estas alturas del versículo 8 del capítulo 17 hay una gran sequedad en Israel. El pueblo de Israel y las naciones vecinas llevan muchos años sin que caiga lluvia. A propósito de los aguaceros que hemos estado teniendo en las semanas recién pasadas. Hace mucho tiempo que estas personas no tienen lluvia, no hay verdor, el desierto está más desértico que nunca, las cosechas no crecen, comienza a suscitarse una hambruna, que ya es cuando un país es incapaz de alimentar con las cosas más básicas a sus habitantes, a sus nacionales. Elías está escondido en el arroyo de Kerit y ahí tiene agua, y a ese arroyo diariamente llegan enviados por Dios unos cuervos que le llevan pan y que le llevan carne. Y eso es algo milagroso. Pero aún ese milagro, y esta yo creo que es la primera lección para esta noche, o haríamos bien en tener esta lección presente mientras estudiamos el resto del texto, aún ese milagro se seca. Aún el arroyo de donde tomamos agua en forma milagrosa y sobrenatural se seca. Aún el arroyo al que llegan los cuervos con pan y con carne se seca. Los cuervos no llegaban a ese arroyo porque era un lugar muy bonito y paradisiaco, sino que llegaban porque ahí podían beber agua. Y eso es lo que los mantenía volviendo al arroyo. Sin embargo, el arroyo se seca y Elías entra en un problema terrible. A Elías lo están buscando para matarlo. Elías está con peligro de su vida, es incapaz de salir a trabajar sin perder la vida. El país donde él vive está pasando por una hambruna, por una profecía que él mismo dio. Él profetizó que no iba a llover. Entonces no es así como que la persona más agradable en Israel. Nadie quiere andar con Elías porque la gente interpreta que por culpa de Elías no llueve, y como no llueve hay hambruna. Entonces Elías está escondido, el que lo encuentre lo mata, y viene a él una palabra de Dios que le dice, versículo 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Esto es salir del país. Elías tiene que salir del país de Israel porque en Israel nadie lo va a alimentar, nadie lo va a cuidar, nadie lo quiere. No sé si ha tenido esa sensación. En la casa de uno a veces, digamos. Nadie va a hacer nada por él y la palabra de Dios es levántate y vete de aquí y vete a Sarepta de Sidón, al país vecino, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces él le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Madres de familia presentes aquí. ¿A ustedes les da la sensación que me da a mí este texto? Yo siempre pienso, este milagro a mí no me hubiera podido pasar. ¿No es cierto? ¿Sabe cuándo yo le voy a llevar de primero a un viejo vagabundo que no conozco? Predicador de cristiandades, evangélico. ¿Sabe cuándo le voy a llevar yo a él primero, siendo lo último que me queda para darle de comer a mis hijos? ¿Sabe cuándo? Este texto, en primer lugar, a mí, por lo menos a mí, me choca, me golpea, por la forma en la que Elías pide, por la forma en la que Elías aborda el milagro que va a suceder. Por lo menos a mí me golpea tremendamente esto, y me habla también de por qué en todo Sarepta de Sidón, por qué en todo ese país, por qué en toda esa región, fue precisamente a esa viuda a la que Dios eligió para darle de comer, para hacer el milagro, para transformar su escasez en abundancia, para que ahí morara su profeta, para recibir después otro milagro. Porque el verdadero milagro de esta historia no es económico, aunque hoy voy a hablar de dinero. El verdadero milagro de esta historia es que Dios estaba atrayendo a Elías a la casa de esta mujer, porque su hijo iba a morir dentro de unos meses, y Dios iba a usar a Elías para traer vida a ese hogar y para hacer un milagro aún más sobrenatural que harina y aceite. Porque ese es el Dios. Cuando hablamos de dinero en la iglesia, o por lo menos cuando yo hablo de dinero en la iglesia, no estoy hablando de un Dios que está en el negocio de que todas y todos seamos millonarios, y que cuantos más millones, más bendecidos, y que cuanta más plata tengamos en el banco es porque somos más santos. Me encantaría que esa fuera nuestra realidad. Pero en realidad, cuando hablamos de dinero, cuando yo le hablo de dinero, lo que estoy hablando es de una prosperidad integral, una prosperidad bíblica, una prosperidad que va de lado a lado. A esta señora, ¿para qué harina? ¿Para qué aceite? ¿Para qué vino? ¿Para qué plata si se le iba a morir el hijo? ¿Sí o no? ¿Para qué confites en el infierno? ¿Para qué millones si su hijo iba a morir dentro de unos meses? Pero en el plan, en el macro plan, en el proyecto enorme de Dios para la vida de esta mujer y para la vida nuestra, y eso es ahí es donde quiero llegar, no solamente estaba bendecirla económicamente, sino también estaba guardar la vida de su hijo, para quien él podía tener los planes y los proyectos que usted y yo no tenemos la menor idea, porque el texto no nos lo dice. Pero esta mujer fue capaz de recibir tantos milagros, fue capaz de ver moverse la mano de Dios en una forma tan sobrenatural, porque tenía un corazón distinto a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece. Dios sabía que esta mujer era una mujer generosa. Dios sabía que esta mujer, aún a pesar de su escasez y de su limitación, iba a ser capaz de tomar un poquito de la harina que le quedaba y un poquito del aceite que le quedaba
para hacerlos junto con un poquito de agua una tortilla. Y con un vaso de agua dárselo a su profeta. Yo creo que muchas veces nosotros oramos, y ahorita predico, no se preocupe del texto, ahorita voy con el texto, pero yo creo que muchas veces nosotros, por lo menos yo he hecho esta oración y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a estas personas le pasan esto? ¿Por qué a estas personas le pasan esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? Y yo creo que la respuesta es por su corazón. Qué raro que apunté, van a gritar amén. Por su corazón. Nosotros en nuestra mentalidad religiosa le ponemos mucha atención a qué hacemos. Dios en su mentalidad de Dios le pone mucha atención a cómo lo hacemos. Y hay una diferencia enorme entre qué hago y cómo lo hago. Entre qué digo y cómo lo digo. Entre qué hago y cómo lo hago. Entre qué doy y cómo lo doy. Y esta mujer tenía un corazón capaz de recibir, porque tenía un corazón capaz de dar. Y si trajo con qué anotar o quiere apuntarlo en su teléfono y hacer esas publicaciones extrañas de Facebook que hace la gente ahora, que oye cosas y luego dice que son de ellos, pero no importa. Si quiere tratar de recordar esto o anotarlo, se lo voy a decir. Nuestra posibilidad de recibir está directamente ligada a nuestra capacidad para dar. Y si solo eso entendiéramos, termino mi sermón aquí. Y nos vamos a ir a la liga todos, esa prisa. Nuestra capacidad de recibir, nuestra posibilidad para recibir algo de Dios está directamente ligada a nuestra capacidad para desprendernos, para dar, para soltar. Por eso esta mujer es la heroína de la historia. La heroína de la historia es ella, no es Elías. El héroe de la historia no es un gran banquero, no, es una mujer sencilla. Con sentimientos suicidas, con sentimientos de acabamiento, con sentimientos de no ir más allá, con sentimientos de que no hay futuro, con pensamientos catastrofistas, pensando que la vida no se extendía más allá de 3, 4, 5 días para ella y para su hijo. Una mujer que estaba encerrada entre paredes de no puedo, no hay, no y no y no y no. Y no eran fantasía. No eran fantasías psiquiátricas de una señora loquita allá en Sarepta de Sidón. Eran su realidad, en su viudez, en la enfermedad de su hijo, en la escasez económica, en la ruina de un país. Pero Dios la miró con agrado porque tenía un corazón que era capaz de dar. Y como tenía un corazón capaz de dar, Dios pone al hombre de él ahí, Dios pone a su profeta. Y vamos a referirnos al versículo 13, por favor. Nos vamos a quedar ahí en el versículo 13 y vamos a ver algunas cositas interesantes de la interacción entre una mujer tan espectacular como esta y el hombre de Dios y cómo sucede el milagro. Digamos que si uno le pusiera nombre a los sermones, le diríamos de la ruina a la prosperidad. Versículo 13, vamos a volver a leer el versículo. Mamás, ¿qué les parece si hacemos algo que desde antes de la pandemia no hacemos? ¿Lo leemos juntos y juntas? ¿Sí? Es que los noto dispersos, entonces para ver si nos metemos aquí en la vaina. Vamos a leer el versículo 13. Al decir 3, pero con injundia, sin que nos vea el Ministerio de Salud. 1, 2, 3. Amén. Vamos a quedarnos ahí entonces. Mire por favor cómo inicia esta interacción. Inicia con una orden que Elías le da. No es un consejo. No es un consejo. Es una orden que Elías le da. No tengas temor. Cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de la cantidad de millones que nosotros debemos, cuando hablamos de la cantidad de millones con los que nosotros soñamos, cuando hablamos de los planes, los proyectos, los sueños, los anhelos que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que tener presente es que la voz de Dios para nuestro corazón
para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestra mente es: no tengas temor. Nosotros hemos sido criados, y ustedes, chiquillas, han sido criadas en un ambiente, esto lo digo por estadística, puede que usted diga, no, yo no, pero por estadística, hemos sido criados en un ambiente de necesidad, en un ambiente de que no haya, en un ambiente de que cuando hay arroz no hay frijoles, cuando hay frijoles no hay arroz, cuando hay arroz y frijoles no hay huevo. Estamos acostumbrados a escuchar que no hay, que no tengo, que no me alcanza, que qué bonito sería tener, que qué bonito la gente millonaria, pero es que la gente millonaria es mala. Es que la gente que tiene plata, esa gente, el viejo millonario del barrio, es una frase. Mi abuela decía, los viejos ricachones. Y ninguno de nosotros quiere ser un viejo feo ni una vieja fea. Igual no nos sale muy bien, pero querer no queremos. Así como que diga uno, es que estoy pulseándola por ser feo, no. Y entonces en lo profundo de nuestro ser existe un temor a la prosperidad. Existe un temor a tener. Existe un temor a crecer. Existe un temor en lo profundo de nosotros a dejar de vivir como vivimos, a cruzar un poco la frontera, a dar un paso adelante y decir, ¿cómo será vivir de modo que a uno sí le alcance? ¿Cómo será vivir de modo que yo no tenga que pedir fiado? ¿Cómo será vivir de modo que yo pueda tener las cuotas del banco, no al día, adelantadas 1 o 2 meses? ¿Cómo será vivir pagando lo que le debo al banco por adelantado sin llegar a los 45 años de cuotas? ¿Cómo será un mes en el que me llegó el salario o me llegó lo que me gané en el negocio y no tuve que sacar más que los diezmos, las ofrendas, lo de comer en mi casa, sacar a mi familia a pasear y no tuve que pagarle a nadie ninguna deuda? Si usted algún día ha soñado con ese estilo de vida, permítame decirle que lo primero de lo que debe desprenderse es del temor a vivir en ese estilo de vida. Hace unos años hicieron un estudio sociológico sobre los barrios urbanos marginales. Y en algunos de estos barrios pusieron en las líneas de buses nuevos, los más lindos, los más maravillosamente bonitos, de paquete, nuevos, su primera carrera. Los buses entraron nuevos y salieron. Cuando la gente se bajó, los científicos sociales entraron a ver cuál era el estado del bus. Los asientos rotos, los asientos pintados, y descubrieron que es que existe un fenómeno, y el fenómeno es que cuando yo no siento que me merezco algo bueno, yo mismo destruyo aquello bueno para que aquello quede a mi nivel y para yo no levantarme al nivel de aquello. ¿Me explico o los confundí? ¿Sí me explico? Amado y amada, la vida que usted quiere vivir, Dios también se la quiere dar, pero usted debe desprenderse del temor de vivir esa vida. Vivir libre de deudas es posible. Dios quiere que usted pague lo que debe. Deje de enjaranarse y deje de buscar. Y el amor que le tiene a las deudas y el amor que le tiene al gallo Goyo y al Goyo Gallo, despréndase de esa forma de pensar y renuncie a esa forma de vivir y no acepte más deudas, no acepte vivir más fiado, no acepte vivir más en ningún compromiso económico más allá del que usted pueda pagar de contado. Ay, pastor, ves que eso sí me da miedo. Me da miedo que si yo no voy y pido fiado, el cartoncito de huevos, el almuerzo de la semana se resume a arrocito. No tenga miedo. Yo creo que esta historia al final nos va a enseñar que Dios tiene formas sobrenaturales de proveer para nosotros más allá de lo que nosotros entendemos, creemos, soñamos o somos capaces de programar. Pero empiece por no tener miedo. No tenga miedo del paso que sigue, del paso que tiene que dar. Atrévase a ir a devolver las tarjetas de crédito. Pastor, pero es que los puntos, yo no sé qué dirán los puntos. Sé que la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Hágame esa usted con los puntos. El Dios del cielo y de la tierra dice, no debáis a nadie nada. Allá usted sí le quiere creer al banco. Es una decisión muy suya. Pues no tenga miedo. No tema, no le tema al dinero.
Mi abuelo, el papá de mi papá, perdió muchas fincas con prestamistas. Perdió por lo menos que yo sepa 3 fincas con prestamistas. Lo curioso es que cuando nosotros íbamos a pasear a la casa y nos contaba que un señor le había prestado $1,000,000. A los 6 meses, cuando perdía la finca, el viejo desgraciado, aquel ricachón, me quitó la finca. ¿Sí ve cómo funciona nuestro espíritu humano? No tenga temor. No tenga temor de dar el paso que sigue. No tenga temor de tomar la decisión que tiene que tomar. No tenga temor de decirle a sus hijos y a sus hijas que es hora de empezar a colaborar en la casa. No tenga temor de pedirle a los princesos y a las princesas de la casa que es hora de lavar los trastos, porque la empleada se va y nos vamos a ahorrar eso, porque en esta casa todos tenemos las manitas sanas. No le tenga temor a sus hijos y a sus hijas. No le tenga temor al qué dirán. Tome decisiones orientadas a la felicidad sin estar pensando qué va a pasar si, o qué va a pasar si no, o qué va a pasar si vienen, si no vienen, si se van o si vuelven. Lo primero que sucede antes que haya algún tipo de milagro es que el hombre de Dios le dice a esta mujer extraordinaria: no temas, no tengas temor. Amén. Versículo 13, sigamos ahí. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. No te da miedo. Y si lo que le queda es poquito, no se preocupe. Pero, hazme a mí primero. Romanos capítulo 11, versículo 16 llega a decir, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Si lo primero que va a pasar es santo, también lo es el resto de la masa. Ya esto estaba dando una consejería a una persona que me preguntaba sobre un tema matrimonial de 3. No sé si me explico. ¿Sí o no? Bueno, matrimonial de 3. La persona me decía: es que fulana, la tercera rueda, esperen para ver si puedo, no. Fulana, la tercera rueda, es así, es especial, es linda, es esto, es aquello. Y le digo yo: es que hay varias cosas que usted no está diciendo. Vea cómo es el cerebro de selectivo. Hay cositas que usted no está diciendo. Por ejemplo, no está diciendo que es mentirosa. No está diciendo que es capaz de meterse en una relación matrimonial. No está diciendo que no tiene valores. Y si así está empezando la relación de ustedes, ¿sabe dónde va a terminar? Con otro tercero que no va a ser usted. Porque así empezó. Y las cosas tienden a terminar como empezaron. Si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Dios quería bendecir la masa. Dios quería bendecir la harina. Dios quería bendecir el aceite de esta mujer. Dios quería traer una prosperidad sobrenatural a esta casa. Pero primero, Dios quería que lo honraran a Él. Y Dios sigue queriendo que primero lo honremos a Él. Note cuánto pide Elías, por favor. Yo quiero que usted note, la interacción entre ellos es muy interesante. Note cuánto pide Elías. ¿De qué tamaño es la torta que Elías pide? O sea, yo sé que lo que usted tiene es poco, pero primero tráigame a mí algo más poquito, no importa, pero que sea primero. Porque Dios no está en el negocio del cuánto, Dios está en el negocio del cómo. Dios está en el negocio de cómo. Cuando nosotros le damos a Dios primero, cuando la parte de Dios sale de nosotros primero, cuando nuestros diezmos son lo primero, cuando nuestra ofrenda es lo primero, cuando yo me siento a hacer mi presupuesto, mi primera deuda es con Dios. Primero.
Y lo primero que saco y que aparto y que pongo en un lugar especial, sea electrónico, sea físico, sea por transferencia, sea por como usted quiera, sea guardándolo, sea como quiera, pero cuando mi actitud es que Dios esté primero, Dios puede bendecir el resto. Pero cuando para mí primero es la mensualidad del cable, primero es la mensualidad de esto, primero es la mensualidad de aquello, pero paso posteando en Facebook que ponga a Dios en primer lugar y Él hará. Le voy a decir algo que yo sé que vale que voy a quedar grabado para la posteridad. Dios no está obligado a honrar tus publicaciones de Facebook, aunque usted no lo crea. Además, voy a ir más allá. Casi creo que Dios, por educación, no ve Facebook. Dios está obligado, tampoco es la palabra, pero Dios está comprometido a honrar su palabra. Y su palabra dice que si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice algo extraordinario. Dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me encantó que dijera esa palabra. Era que hoy en la mañana me revolcó el Señor con esto y decía: delante. Yo no soy segundo ante nadie. Yo no soy segundo ante la caja, yo no soy segundo ante el ICE, yo no soy segundo ante la IA, yo no soy segundo ante la escuela de los carajillos, yo no soy segundo antes del supermercado, yo no soy segundo ante nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este no es un sermón para sacarle la plata a nadie, porque note que lo que le estoy diciendo es que lo importante no es cuánto tenía esta mujer que traerle a Elías, lo importante era cuándo, cómo tenía que traerlo de primero. De primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante, yo no voy a ser segundo. No tengo ganas de ir detrás de Baal, no tengo ganas de ir detrás de su marido, no tengo ganas de ir detrás de sus hijos, no tengo ganas de ir detrás de nadie. Amados y amadas, yo creo que muchas veces nos hemos sentido como que Dios está viendo para otro lado en nuestra vida. Por lo menos yo sé que yo sí. La pregunta que me estoy haciendo no es que si siento como que Dios está viendo para otro lado. Lo que yo creo que está sucediendo es que efectivamente Dios está viendo para otro lado, porque delante de Él había algunas cositas que estaban ahí. Delante de Él estaba mi orgullo, delante de Él estaba mi lujuria, delante de Él estaba mi pecado, delante de Él estaban todos los hermanos que me caen mal y a los que yo les caigo mal, delante de Él estaban todos los gastos que yo creo que la pensión, que la abuela, que la tía, que las ayuditas, que el paseo, que la playa, que subo, que bajo, que brinco. Tráeme a mí primero. Una pequeña torta. El que es fiel en lo poco, también va a ser fiel sobre lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel sobre lo mucho. Hace un tiempo empecé una batalla conmigo mismo sobre esta frase que les voy a decir. Voy a jugar de filósofo un ratico. No tengo con qué pagarle. Don Eduardo, no tengo cómo pagarle. Qué frase que suena bonito, pero qué poca seriedad hay detrás de ella. Qué cochinada de frase. Yo a Dios no tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Yo a la iglesia no tengo cómo agradecerle lo que ha hecho por mi familia. Qué poca seriedad. Efectivamente, no tenemos plata para pagar lo que Dios ha hecho en nosotros. Efectivamente, nada de lo que en la iglesia hacemos lo hacemos por dinero, ni vendido, ni comprado. No, pero que yo no tenga la plata suficiente para pagarle a alguien lo que ha hecho por mí, no significa que no deba esforzarme desde lo poco que tengo para bendecir a esa persona. Qué raro, están muy serios. Que yo no tenga cómo pagarle a alguien, no significa que no pueda hacer un esfuerzo por agradar a esa persona, por honrar a esa persona, por hablar bien de esa persona, por cuidar las espaldas de esa persona. Primero a mí.
que le decía temprano, madres de familia y padres también. ¿Qué nivel de sacrificio? ¿Sabe qué supongo yo que hizo esta señora? Esto es lo que supongo, esta es una suposición solamente. Yo supongo que la señora dijo, voy a ir, voy a hacer la torta y lo que me tocaba a mí, se lo voy a dar a él. Pero lo de mi hijo no lo toco. Es lo que yo supongo, o por lo menos lo que yo haría. Le voy a dar la parte que era mía, pero la parte que era del chamaco no. Pero aún así, para que haya una provisión sobrenatural como la que hubo en la vida de esta mujer, primero tiene que haber un sacrificio que mueva nuestro corazón. Le voy a decir otra frase que puede poner en Facebook después. Si lo que vas a hacer por Dios no mueve tu corazón, tampoco va a mover el de Dios. Si lo que vas a hacer por Dios no mueve tu corazón, tampoco va a mover el de Dios. Si la ofrenda que vamos a dar no mueve nuestro corazón, tampoco va a mover el de Dios. Es raro, están realmente callados. Yo creo que la enorme mayoría de nosotros no ha terminado de ver todo lo que Dios puede hacer por nosotros, porque ni siquiera nosotros mismos hemos terminado de hacer todo lo que nosotros podríamos hacer por Dios. Esta mujer fue una mujer sobrenatural, extraordinaria, o sea, por encima de... Tanto así que Dios quería preservarle la vida a su hijo, tanto así que Dios quería transformarla en una empresaria. Ahorita vamos a ver cómo eso va a suceder. Pero es que claramente esta mujer era una mujer capaz de hacer cosas que movieran su propio corazón y por lo tanto movieron la mano de Dios. Traer su profeta, cerrar un arroyo en Querit, traer su profeta desde Querit hasta Sarepta de Sidón, ponerlo ahí, poner a su profeta en condición de hambre, de necesidad, de pedir, para que entre ellos hubiese una interacción, enseñara cosas a nosotros sobre nuestras finanzas y sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No hay ningún límite para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No hay ningún límite para lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No hay ningún límite para los lugares, las circunstancias y las cosas que Dios te puede dar, excepto lo que hay en nuestro corazón. Y eso es terrible. Es terrible decir que la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es terrible decir, Dios quiere que yo esté prosperado, Dios quiere que yo tenga salud, Dios quiere que yo esté sano almáticamente. Pero el estorbo es lo que yo llevo en mi corazón. El estorbo es que en mi corazón soy vago para Dios. El estorbo es que en mi corazón soy tacaño para Dios. El estorbo es que en mi corazón las cosas las hago a medias para Dios, para mi familia y para todo el mundo. Y el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. O para decir ese mismo versículo de otra manera, el que no es capaz de demostrar una buena mayordomía en lo poco, no va a ser puesto sobre lo mucho. Fidelidad en la escasez tuvo esta mujer. Fidelidad en la escasez debemos tener nosotros. Hay momentos que son hermosos, matrimonialmente hermosos, familiarmente hermosos. Hay momentos en los que uno verdaderamente siente que en la casa lo quieren o la quieren. Qué bueno ser fiel en ese momento. Pero hay momentos cuando las cosas no están bonitas también. Hay momentos que son tensos, que se cortan con un cuchillo. Hay momentos que los chiquillos son, digo los momentos, no la gente. Hay momentos en los que los chiquillos son maleducados. Ahí también hay que ser fiel. Hay momentos en los que hay cultos que son gloriosos, maravillosos, que José canta precioso como lo hizo hoy. Hay momentos que traen un mejor predicador y aquello se oye maravilloso, lindo, bonito. Uno grita amén y aleluya. Hay momentos en los que me toca cantar a mí y no viene nadie peor a predicar. Hay momentos en los que llueve como hoy hace 8 y no se entendieron 4 cosas. Si uno se va a levantar y va a volver la grupa y decir, qué cochina de culto, y no entendí nada, llovió demasiado, el micrófono no servía. Está demostrando que no tiene fidelidad en lo poco, no va a ser puesto sobre lo mucho.
fidelidad en la escasez. Lo dice Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Por eso le decía temprano que nuestra posibilidad para recibir está directamente ligada a nuestra capacidad para dar. Esta mujer recibió un milagro extraordinario. Versículo 14, ojo la promesa que viene a la vida de ella. Porque Dios de Israel ha dicho así: la harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Semanas y meses, o tal vez hasta 1 año y medio, 18 meses. Esta sequía duró 3 años y medio. Tal vez uno puede pensar que Elías estuvo ahí 2 años y no faltó harina y el aceite escaseó y todos los días había para hacer, para vender. Pero que también hay una clave. Hay una clave que llamó mi atención mientras estudiaba este texto, después de la coma, cuando le dice: el aceite de la vasija no disminuirá, coma, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Porque el día en que llueva va a haber cosechas. El día en que llueva va a haber trigo, va a haber grano, va a haber animales, va a haber comida. El día en que llueva vas a pasar de estar necesitando milagros a convertirte en una administradora de la provisión de Dios para tu vida. Déjeme decirle esta noche que el plan de Dios no es que usted y yo vivamos de milagros. Yo sé que a los evangélicos les encantan los milagros. Yo sé que cada vez que oramos, oramos para que Dios se mueva en forma sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero en repetidas ocasiones la Biblia nos enseña que la provisión de Dios llega hasta que llega la cosecha. Pero que cuando llega la cosecha, cada uno de nosotros y cada una de ustedes debemos transformarnos en fieles administradores, fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios no quiere una iglesia milagro dependiente. Dios no quiere una iglesia donde los mismos hermanos, las mismas hermanas, todas las semanas necesitan los mismos milagros. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que salgamos de nuestras trifulcas y nos convirtamos en hombres y mujeres, en familias, en fieles administradores, mayordomos de la abundancia que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Pero yo creo que lo más triste de nuestra vida es que vivimos atenidos al milagro. Hace muchos años, esta historia la he contado otras veces y yo la voy a contar para terminar. Hace muchos años, en una congregación que nosotros le dábamos cobertura acá en la zona sur, de San Vito para allá, esa gente vivía con letrina de hueco, sin electricidad. La única electricidad que había en todo el pueblo era una planta eléctrica que había en el culto, que funcionaba con diésel, que había que ir a comprar a otro pueblo. Y en una oportunidad unos hermanos de Estados Unidos que fueron a predicar ahí se sintieron muy movidos por el pastor y su familia, y sus 7 hijos y las necesidades en las que vivían. Y recogieron una ofrenda entre ellos, una ofrenda extraordinaria, una ofrenda sobrenatural, 15,000 colones. Y era enorme, era una ofrenda enorme, era una ofrenda con la que se compraba lotes, tal vez hasta una casa pequeña. Definitivamente se compraban carros con ese dinero. Imagínense que para esa época el alquiler de la casa donde nosotros vivíamos era como de 1,500 colones. Y a esta gente le dieron 10 meses de alquiler de una casa en el centro de San Isidro, donde ellos vivían, podían comprar muchas cosas. Poner un negocio. Y esto nos lo enteramos porque cuando el hermano salió con su familia del pueblo, o sea, por aquí salieron los gringos y detrás venía el hermano con su familia, pasó a la oficina de la iglesia y nos lo contó. Claro, él fue todos lo mirábamos, ¿verdad?, con ojos como el lobo feroz. Deje caer algo por aquí. Dame una pequeña torta. Como a los 22 días volvió a pasar con su familia, más lozanos, más rojos, más grandes, más gorditos. Nos contó: vengo de Alajuela, donde mi familia. Me comí los 15,000 pesos en pollo y helados. Esa fue su frase. Ni ropa, pollo y helados.
Hubo un milagro sobrenatural, pero no hubo ninguna administración de recursos, no hubo ninguna mayordomía. No sacó la primera parte para Dios. Tuvo temor de cambiar de vida. Tuvo temor de dar un paso y pagar lo que debía y vivir sin deudas. Tuvo temor de comprar un lote, tuvo temor de comprar una finca, tuvo temor de poner un proyecto agrario a funcionar. No fue fiel. Con aquellos recursos que cayeron en su mano no hizo nada sobrenatural que moviera el corazón de él, mucho menos el de Dios. Por lo tanto se acabaron, por lo tanto se agotaron. Yo creo que esta noche yo podría preguntarnos a todos nosotros, obviamente yo de primero, ¿cuánta plata ha pasado por nuestras manos en nuestra época productiva? Por lo menos yo trabajo fuera de mi casa, porque antes también trabajaba. Por lo menos yo trabajo desde que tengo 18 años, el día que cumplí 18 años. Con un salario extraordinario de 21,000 colones al mes. Mensajero en el centro de San José, a pie. Tenía que pagar bus para arriba y bus para abajo. ¿Cuánta plata le ha pasado a uno por las manos? 28 años después, ¿cuánta plata me queda? ¿Qué he logrado rescatar? ¿Qué he administrado? Con sabiduría, con capacidad. El que no ha sido fiel en lo poco, no va a ser puesto sobre lo mucho. Amados, si nosotros queremos ir más allá, créame, a Dios no le interesa la pandemia. Créame, Dios no está limitado por la falta de creatividad de nuestros dirigentes para echar a andar la economía de un país. Créame. A Dios el tema de la vacuna y todas esas vainas se le da nada. Cuando Dios decide bendecir a alguien, aún en medio de la hambruna, le prospera y le bendice en formas sobrenaturales. Cuando Dios decide transformar la vida de alguien y llevarle más allá, sus enemigos son el temor. Sus enemigos son los ídolos. Todo lo que pongamos delante de Dios es un ídolo. Sus enemigos son lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Sus enemigos son nuestra falta de fidelidad en lo poco, sin darnos cuenta que en lo poco está la semilla para lo mucho. Si nos duele sacar 1,000 pesos de diezmos, ¿cuándo nos va a llevar Dios a escribir cheques de 1,000,000 de colones de diezmos? Si tenemos dudas, sospechas, preocupaciones sobre la administración cuando pusimos 10,000 colones en la canasta, ¿cuándo va a llevarnos Dios a diezmar 2 millones de colones por mes, 3 millones de colones por mes? Y digo cifras que seguro los ángeles deben estar muertos de risa, porque eso es irrisorio. 3 millones de pesos son menos de $5,000. Cualquier hijo de vecina se gana esa plata en Estados Unidos lavando trastos. El Dios al que nosotros le servimos puede bendecirnos aquí, en Sarepta de Sidón, aquí en medio del desierto, aquí cuando las cosas están mal alrededor de nosotros. El Dios al que nosotros le servimos no solo tiene interés en nuestro dinero y en prosperarnos, sino mire usted que al final todo esto era solo una antesala para el verdadero milagro que iba a suceder ahí. Al final todo esto era solamente una antesala para el verdadero milagro, que era resucitar al hijo de esta mujer, restablecerle la compañía, la esperanza, restablecerle el socio. Al final de esta historia, el dinero, el aceite, la ofrenda, la harina, era lo menos importante. Permítame decirle esta noche que esta es mi tesis de trabajo para nosotros.
el manejo que nosotros le hacemos a nuestros recursos, todos ellos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras palabras, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todos nuestros recursos, son solamente la prueba de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Y si nos mostramos tacaños aquí, tampoco vamos a recibir allá. Y si no somos fieles en la pequeña torta, tampoco el milagro grande va a suceder. A nosotros, por lo menos a mí me impacta la harina y el aceite, y no escasearon, y va a llover, y esta mujer iba a cambiar su forma de pensar, que ese es un milagro enorme. Cambiar la forma de pensar de escasez a abundancia. Cambiar la forma de pensar del niño herido que nosotros hemos sido al hombre o a la mujer capaz de producir trabajo para otros y otras. Aceptar nuestras limitaciones y aprender y mejorar. Y pasar de una mujer a punto de morir a una empresaria. Eso es un milagro. Pero primero tenía que pasar por el tamiz, primero tenía que pasar por la prueba, primero tenía que pasar por el punto en el cual ella fuera fiel en lo poco, para que Dios la pudiera sentar sobre lo mucho. Iglesia, yo creo que Dios no tiene ningún problema, honestamente se lo digo, con ninguna pandemia. Yo creo que nosotros tampoco deberíamos tener problemas con nada de esto. Y tal vez hemos perdido hermanos y hermanas, han muerto, otros han enfermado, otros han perdido su trabajo, otras sus empresas han tenido que cerrar, y tal vez suena feo decir que esto no debería ser un problema para nosotros. No, no debería serlo, porque el Dios al que nosotros le servimos tiene un nombre que está por encima de todo nombre. Tiene un nombre que está por encima de la pandemia, del desierto, de la hambruna, de la escasez, del hambre. Y es un Dios estratégico. Es un Dios de estrategias. Utilizó aún el hambre y la necesidad para que su profeta viajara, para que esta mujer fuera prosperada, para que su hijo fuera resucitado. Es un Dios de estrategias, es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. Yo termino esta noche recordándole que al final esta mujer no iba a ser milagro dependiente, sino que iba a tener que transformarse en una administradora de los enormes recursos que Dios estaba poniendo en sus manos. Amén. Si el Señor así lo permite, mañana, en la mañana, vamos a estudiar leyes espirituales de la mayordomía bíblica para el manejo de nuestras finanzas y para ver la mano de Dios en ellas. La paz de Cristo sea con ustedes, vayan en paz, en bendición y en vida eterna.